En Cúcuta hay más de 40 familias que no saben nada de sus hijos desde el día que los expulsaron de Venezuela hace más de 3 meses. A los pequeños no los dejaron irse con sus padres después de que el propio presidente Nicolás Maduro los reconociera como suyos, como hijos de la patria venezolana. La Cancillería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Elizabeth Cortiles llevan semanas siguiéndoles el rastro a los pequeños. El temor era de que en qué momento nos van a llegar a tumbar la puerta de la casa. Yo duré semanas en que dormía vestido con zapatos ahí listos para ponérmelos pensando en qué momento van a llegar por mí. Y de un momento a otro se esfumó todo y llegar a un albergue y llegar y mirar para arriba y decir, Dios, ¿qué hago? Juan Manuel es uno de los 22.000 colombianos expulsados de Venezuela cuando estalló la crisis fronteriza. Llevaba media vida viviendo en Ureña con su familia, en una casa que se había ganado vendiendo pan de bonos en la plaza de la alcaldía. Ya me conocía casi medio pueblo. O sea, me conocían guardias, policías, todo, mucha gente me conocía. Un conocido militar me dijo, váyase porque esto se va a poner más feo. Cuando la Guardia Bolivariana empezó su particular caza de brujas, Juan Manuel se escondió en el armario de su casa por 8 días. Ni él ni su esposa Sandra, también colombiana, estaban dispuestos a separarse de su hija. Sofía había nacido en Venezuela hacía 4 años y era lo que el presidente Nicolás Maduro llamaba una hija de la patria. Si los encontraban, ellos serían deportados, pero la pequeña se quedaría en su tierra natal. Todos colombianos que veían en buses, carros, motos, documentos, no documentos, como le digo, hombres más que todo, los iban deportando y eso, pero entonces ella prefería más bien verme a este lado, que no me agarraran y pronto me acusaran de paramilitar o algo así. A los 27 albergues que invadieron Cúcuta por esos días llegaron decenas de familias rotas por el destierro venezolano. Se llegaron a contar más de 500 padres y madres separados de sus hijos. Les prohibieron cruzar la frontera con ellos y niños de tan solo 3 años quedaron al amparo de los mismos policías que hacía unas horas habían expulsado a sus padres. Están las duchas para el lado de allá, los baños y pues entre todos tratar de mantener todo muy limpio. Hoy, casi 3 meses después del cierre de la frontera, este es el rostro de una crisis que sigue bien abierta. Un campo de refugiados al estilo del Medio Oriente, donde todavía malviven unas 900 personas que, como Juan Manuel, esperan la mano tendida de la Cancillería para poder reencontrarse con sus hijos. Hasta que llegó el día en que me dijeron, vente para acá, hay una posibilidad de que ellas puedan pasar. Pues a lo último ya lograron traer a mi esposa y a otros que venían de allá. Saben que la casa que tanto les costó comprar se perderá junto a la vida que allí formaron. Les tocará empezar de cero, pero al menos lo harán juntos. Hay quienes todavía desconocen el lugar donde se encuentran sus hijos. ¿Cuánto tiempo hace que los espera? Yo ya tengo casi 2 meses. Aquí metida tengo 1 mes y medio. Lo difícil para mí es estar sin mis hijos, porque lo que yo más quiero y anhelo es a mis hijos. María Mercedes vivía en La Fría desde que tenía 14 años y se sentía tan venezolana como colombiana. El día que cerraron la frontera, vino a Cúcuta con 2 de sus 6 hijos en busca de un nuevo hogar para todos. El niño lo he tenido enfermo. Estaba cansada de ganar 3.000 bolívares al mes limpiando casas para luego pagar 500 por un solo kilo de arroz. Yo nunca tuve papeles venezolanos, nunca. Y yo pasaba normal, nunca había un problema, o sea, no sé por qué de repente todo se volteó. ¿Trató de cruzar el puente y simplemente le dijeron que no? No, que no podía porque yo soy colombiana y los colombianos tienen que estar en su tierra. Hace 2 días la Cancillería por fin localizó a sus 4 hijos y hoy mismo volverá a abrazarlos. Desde que Venezuela levantara su propio muro de Berlín, el gobierno colombiano ha conseguido que 111 niños vuelvan al resguardo de sus padres. ¿Cómo van a venir esos niños? ¿Usted sabe? Sí, pues me dijeron que el papá los trajo hasta La Fría, porque ellos viven retirados fría en una finca y que los llevaron allá al consulado y de allá pues me los traen para el puerto, me dijeron, y me van a llevar para allá. Dios quiera que sea así, yo solamente quiero estar con mis hijos.
Al pie de la frontera, el caos gobierna hasta donde nos llega la vista. El calor es insoportable, apenas hay un lugar donde esperar ese momento en que los dejen cruzar y la gente se apila entre maletas. Aunque ya no hay cámaras, el paso venezolano sigue cerrado. Un día porque vino un ministro, otro porque lo ordenó un coronel y otro simplemente porque sí. Muchos tuvieron que esperar hasta hoy para volver a estar con los suyos. Aquí es donde se viven la mayoría de los encuentros entre familias y esposos divididos solo por ser del lado que no era. ¿Dónde está su hija? En Venezuela. Ya son 2 meses que no la he podido tener. Que no la he podido ver. Ya. Y pues insistiendo y insistiendo hasta que por fin hoy voy a poder tenerla conmigo otra vez. ¿Está nerviosa? Un poquito. Sí. Emocionada, me imagino. Bastante. Lady y su pequeña de 4 años vivían en San Cristóbal cuando las separaron. Ella acababa de dar a luz a su segundo hijo y fue deportada con el niño en los brazos. A la policía no le importó su estado, su puerta fue marcada con la D y tuvo que abandonar su casa. De repente nos dicen en noticias que iban a cerrar frontera y que iban a sacar los colombianos y todo. La pequeña apenas conoce a su hermano. En el momento que expulsaron a Lady, la niña estaba en la casa de su padre, policía venezolano, y ni siquiera pudo despedirse. Estaba en dieta cuando pasó esto, pues me tocó pasar dieta por el río para poder venirme para acá. Muy triste, porque ya tenía todo prácticamente. Todo tenía ya. Lady es la cara del paso desesperado por el río que vivieron centenares de colombianos expulsados de Venezuela. Ella cruzó por una de las trochas cercanas al puente, que simboliza el problema de fronteras. Se sabe que hay muchas familias que decidieron tomar el camino más corto y reencontrarse cruzando ilegalmente. Desde que cerraran el paso, las trochas se convirtieron en el nuevo negocio de la frontera. Por unos 10.000 pesos, uno se ahorra las colas, no necesita ningún permiso y puede llegar a San Antonio en menos de 1 hora. Es tan fácil que decenas de colombianos y venezolanos cogen este atajo todos los días. Una persona nos acaba de dejar pasar por su finca, es un recinto privado, y las personas que cruzan la frontera de manera ilegal pues pactan con estas personas el poder pasar por unos cuantos bolívares. Por unos 2.000 bolívares, el motorista nos deja a cargo de otra persona con la que recorreremos a pie el camino hasta Venezuela. Una vez cruzado el río, en 10 minutos llegaríamos a la carretera de San Antonio. En la frontera la gente convive como familia. Entonces, a lo que cierran la frontera, crean de verdad una situación de separación, no de un pueblo con otro, sino de familias enteras. Son pueblos que no tienen la conciencia del pueblo, es decir, que aquí yo tengo que estar con una nacionalidad y acá con otra. No, ellos viven en ambas partes. Por si está malita. Okay. Johnny y su esposa venezolana vivieron en Mérida hasta hace pocos meses. Son el ejemplo de una familia de la franja. Él nació en Venezuela después de que sus padres colombianos se instalaran allí. Y Kalinka es hija de un matrimonio exiliado de Chile. Bueno, a raíz de la dictadura de Pinochet, ambos son exiliados políticos. Sus hijos, Verónica y Sebastián, nacieron en Venezuela, pero heredaron la nacionalidad colombiana por su padre. El día que cerraron la frontera, Kalinka estaba en el lado venezolano sellando su pasaporte para poder vivir legalmente en Colombia. Y esto nos impactó mucho porque, como le digo, nosotros, pues mi niña tiene 3 años, muy pegada conmigo, el bebé recién tenía 1 mes de nacido, o qué sé yo, menos. Entonces yo estoy viendo la noticia y yo, ¿y qué pasó? Y mi familia se va a quedar de aquel lado, mi familia, mis niños, todo, o sea, fue de verdad impactante porque no sabíamos.
Ella y sus hijos quedaron atrapados en su propio país sin poder regresar a Colombia. En realidad los pueblos son hermanos. Y a Johnny le tocó esperar un mes para que la Cancillería gestionara su regreso y los trajera de vuelta. ¿Cree Johnny que algún día podrán volver a Venezuela? Qué pregunta tan difícil. Mira, nosotros llevamos también a Venezuela en el corazón. Colombia y Venezuela la tenemos acá. Pero nos da miedo, ¿sabes? Nos da miedo porque Venezuela pues está en situaciones bastante que no sabemos qué va a pasar allá. Y es un pueblo que está atrapado, que está buscando una salida, que está buscando una opción de vida. Entonces, esperemos que sí, esperemos que en algún momento se abran las puertas, que se puedan reencontrar familias, que sea una Venezuela distinta. De nuevo en el paso fronterizo y después de todo un día de espera, las puertas se abrieron para la hija de Lady. Su abuela y su mamá le dieron un abrazo eterno que no la separará jamás. Fueron 62 días alejadas la una de la otra por un conflicto político que les queda lejano a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera. Ahora a ellas solo les importa recuperar el tiempo perdido y que los hermanos se conozcan. El de Lady es el mismo encuentro que María Mercedes tanto anhelaba. Estuvo esperando a los suyos hasta que cayó el sol, pero nunca llegaron. Sus hijos nacieron en Venezuela, pero jamás lo registró. Y las autoridades venezolanas no permitirán su salida hasta que no quede claro que les pertenecen. De verdad quisiera que hubieran buenos corazones que nos ayudaran y me apoyaran en eso, que yo lo único que quiero es estar con mis hijos, darles estudio, sacarlos adelante, ya que ellos están niños todavía. Es lo único que yo espero y aspiro, y que de verdad Dios me ayude. Todavía hay más de 40 papás y mamás esperando volver a ser una familia. Hasta que no aparezcan, María Mercedes seguirá viviendo en su hogar de mentiras, sin saber ni cuándo ni cómo podrá empezar su nueva vida. Le tocará esperar un poco más a que le devuelvan los suyos, mientras ve jugar a los hijos de la patria. El gobierno mantendrá el albergue y la ayuda humanitaria en la frontera hasta que la crisis fronteriza se haya cerrado por completo y no quede ni un solo colombiano deportado sin reubicar. Y después de comerciales, la banda que hizo el milagro de poner al Chocó de moda. No se vayan, que ya volvemos.